Mis amados hermanos, nos agrada saludarlos en este culto que corresponde al jueves 25 de mayo. Estamos agradecidos de poder servirle a Dios, aunque sea de esta manera, pero gracias a Dios que nos permite hacerlo. Les invito, mis hermanos, les saludo, espero que estén bien, y les invito a que oremos. Nuestro amado Dios, gracias por esta oportunidad para servirte de algo en tu reino y en tu causa. Gracias, Señor. Sabemos que es poquito, pero lo hacemos con el corazón. Me anima a ver a mis dos hijas con el entusiasmo de servirte y luego a mi hermano Mario, Señor. Gracias, me animan y Señor, lo hacemos con nuestro corazón para Dios. Queremos servirte de algo. Por eso hacemos este culto a través de la pantalla. Esperamos que sea de bendición a mis hermanos y a todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es tiempo de cantar, mis hermanos. Mi hermano Mario nos ayuda. Amén. Pues vamos a cantar el primer himno, En Pecados y Temor. En pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador, gozo por fe en él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. Bueno, nos vamos a cantar el siguiente himno, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gracias, hermano, muchas gracias. Mis amados hermanos, antes de tener la enseñanza de la palabra de Dios, quisiera compartir con todos nosotros, primeramente agradecerle que ha estado orando por mi hermano Juan, el pastor Juan López y su familia. Como anuncio digo que esta semana, el martes pasado, él fue operado de su pulmón, hermanos, y está bien, está estable. Rogarle que siga orando por él, por favor. Se lo agradeceríamos mucho que siga orando por él. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ahora, mis amados hermanos, vamos a tener nuestra lectura en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. Hoy, mis amados hermanos, más que enseñar, más que predicar, me gustaría enseñar 3 lecciones que iniciarían el día de hoy la primera. Lecciones que me parecen muy importantes, que nosotros, si ya lo sabemos, seamos repasados en esto. Porque, mis amados hermanos, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene 3 enemigos. El Hijo de Dios, el que ha recibido a Cristo como su Salvador, usted y yo, que fuimos adoptados por Dios por medio de su amado Hijo, el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones, ese día Dios nos recibió como hijos, así dice San Juan 1:12. Bien, tenemos 3 enemigos, todos los que conocemos a Cristo como Salvador. Usted me puede decir, sí, pastor, el coronavirus es uno, ¿y cuáles son los otros 2? No estoy hablando del coronavirus, no estaría hablando de eso. Claro que el coronavirus es un enemigo de salud, pero es para todo el mundo, no solo para cristianos, es para todo el mundo. Lo hemos visto en las noticias cómo ha hecho daño en cualquier parte del mundo. Es un problema de salud, es un virus. Pero estoy hablando de 3 enemigos, hermanos, en el terreno espiritual. En el terreno espiritual, y nos conviene saberlo porque la Biblia nos lo enseña para nosotros salir victoriosos contra ellos. Estaré diciendo, hermanos, primeramente, la Biblia nos muestra a el diablo como nuestro enemigo. También, mis amados hermanos, tenemos otros 2 enemigos, que es la corriente de este mundo, es el sistema mundano de este mundo, es el sistema de valores falso, chueco. Ese también es el enemigo del Hijo de Dios. Y también nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces he nombrado los 3 enemigos del Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia nos lo dice claramente. Nos dedicaremos en este estudio a el enemigo primero que nombré, que es el diablo. La Biblia habla de su existencia y nos dice en Primera de Pedro, mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahí está lo que la Biblia lo dice, el enemigo de los cristianos, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Es un enemigo real, mis amados hermanos? Él es una criatura también, pero es una criatura espiritual. Con eso estoy diciendo que Él no es igual a Dios en ninguna manera. Dios es eterno, el diablo es un ser creado, pero es un ser espiritual que sí existe. La Biblia nos habla de su existencia. Hay dos profetas que hablan de Él, el profeta Isaías, hablan de su creación, y también el profeta Ezequiel. Los dos hablan de su creación, pero quisiera avanzar un poco, hermanos. Si ven conmigo, por favor, en Génesis capítulo 3. Vamos a ver varias partes de la Escritura, porque como dije, va a ser a manera de estudio, pero muy provechoso, porque entre más usemos la Sagrada Escritura, pues mejor para nosotros. Capítulo 3 de Génesis. Versículo 1 dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, está hablando del diablo, hermanos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ve cómo pone en duda la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vea su oposición a la palabra de Dios. Ahora es su oferta en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la Biblia nos enseña que cuando Dios hizo a la primer pareja, primer matrimonio, hombre y mujer, Adán y Eva, dice en la Biblia que el diablo se había presentado también allí en el huerto del Edén. Entonces no podemos ubicar el tiempo cuando fue creado, pero él ya estaba allí, creado un poco antes para cuando esta ocasión. Y se presenta, hermanos, vea cómo trabaja él. La Biblia desde el principio nos presenta cómo trabaja el diablo. Hace ofertas que se pudiera decir fabulosas. Serás como Dios. Vea qué oferta. Esa es la manera, hermanos, como los engañadores en la tierra, los defraudadores, los estafadores, trabajan en este mundo. Te llaman por teléfono y te ofrecen grandes cosas, te dicen, nomás tienes que pagar esto. O te llama alguien y te dice, te voy a dar esto si nada más me depositas tanto. Así es la manera como trabaja el diablo. Se fija ofreciendo algo. Y además, como dijo nuestro Señor en Juan 8:44, Él es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando Él habla, hermanos, Él puede hablar medias verdades y medias mentiras. Él no puede decir la verdad completa, porque es mentiroso, siempre ha sido mentiroso. Entonces, dice que lo que le ofreció fue esto, sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En verdad la mujer y el hombre no analizaron bien, porque vea lo que le ofrecía, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien, conocían a Dios, vivían en delicia, vivían en perfección, el bien lo conocían. ¿Qué les estaba ofreciendo? Solamente el mal. Pero se lo ofreció de una manera muy disfrazada. Ahora, mis amados hermanos, así fue como el primer matrimonio, vamos a decirlo así, primer hombre y mujer, le dieron al diablo la autoridad sobre este mundo, porque Dios se le había dado esa autoridad al hombre y a la mujer. Dios los puso y dijo que señorearan y sojuzgaran sobre la tierra. Pero en ese momento el diablo les arrebata ese poder, ese dominio del mundo, y lo tiene ahora él. Y mis amados hermanos, así ha pasado que hemos venido naciendo todas las generaciones en este mundo, y sin quererlo y sin saberlo, nos hemos hecho parte de
el ejército del diablo, por decirlo así, o de las huestes del diablo, o del pueblo del diablo. Vamos a verlo en la Biblia. Miren, hermanos, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Vean conmigo, por favor. Sin darnos cuenta, estuvimos en las filas del diablo. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Ahorita voy a explicar esto un poco más. Vamos a la Biblia, mis hermanos. Efesios 2, 1 al 5. Efesios, antes de Filipenses, y ya lo encontré. Capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Y Él, hablando de Dios, dice: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablándole a cristianos, siguiendo la corriente de este mundo. Dijo que vivimos en otro tiempo, no ahora, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Vea cómo le llama el diablo aquí: el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, es lo que dice la Biblia, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo sucedió esto, mis amados hermanos? Miren, nacimos en este mundo, nacimos en una familia o en un ambiente, si por alguna razón no le tocó crecer con su familia, en un ambiente donde nos desarrollamos. Ellos nos enseñaron sobre los falsos valores de la vida. En algunos casos, a veces nos enseñaron algo bueno, a veces nos enseñaron algo malo. Pero mire, voy a dar un ejemplo. Ahí nació ese niño o esa niña, en ese ambiente, en esa familia, y le enseñaron a adorar imágenes desde chiquito. Le pusieron imágenes para que adorara y le dijeron que eran milagrosas y que le podían ayudar. Y ese niño o esa niña lo creyó. Lo engañaron, pero lo creyó. Y así creció creyendo en eso. Y sin saberlo, eso lo puso en las filas del diablo, porque el diablo quiere que la gente deje de adorar a Dios para adorar la idolatría. Déjeme darle otro ejemplo. Ahí nació ese niño o esa niña. Y en la familia o en el ambiente donde creció, las personas usaban drogas o tenían vicios. Y ahí está ese niño o esa niña viendo a los padres o viendo a los tíos o donde haya crecido, los está viendo cómo se tomaban las cervezas o el vino o cómo usaban las drogas. Y ese niño un día dijo: dame a mí también. Y el papá o la mamá o el tío o quien se encargaba del niño, siendo pequeño, le dijo: pues no se te vaya a reventar la hiel, te voy a dar para que lo pruebes. Y volteó a ver a los compadres y dijo: no sea que se le reviente la hiel. Y le dio. Y ese niño fue programado para agarrar vicios. Déjeme darle otro ejemplo. Y sin querer nos presentaron en las filas del diablo. Déjeme darle otro ejemplo. Así nació ese niño o esa niña que creció en esa familia o en ese ambiente. Y en ese ambiente eran violentos. Era un ambiente de violencia, de ofensas. Y ahí creció ese niño o esa niña. Pero fue enseñado en el camino del orgullo. No te dejes de nadie, nunca te vayas a dejar de nadie. No, tú nunca, no, así. Y así creció ese niño o esa niña. Siempre orgulloso, siempre diciendo: yo soy mejor que nadie y que no me vayan a hacer nada porque así les va a ir. Y de esas maneras, hermanos, dando estos ejemplos, inconscientemente nos fuimos poniendo en las filas del diablo. Yo sé que de niños éramos inocentes, pero de grandes, cuando ya tuvimos conciencia, entendimiento, ya no fuimos inocentes. Lo hicimos por voluntad propia. Ahí estaba yo también. De esas filas me sacó Cristo nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque nos sacó de la fila del diablo. Aquí lo dijo en Efesios. Pero podemos ver otra cita, hermanos, en Romanos capítulo 5. Romanos el capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonitas palabras. Sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, pongamos atención, dice, porque si siendo enemigos, ve cómo dice la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces dice que Dios miró que nos habíamos puesto, nos pusieron, nos enseñaron, y después nos quedamos ahí voluntariamente en las filas del enemigo, del diablo. En ese tiempo Él no era nuestro amigo, Él no era nuestro enemigo, era nuestro amigo. Pero yo no quiero ser amigo de Él, yo soy de Cristo ahora. La Biblia dice, porque si siendo enemigos, ve cómo nos encontró Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gloria a Dios, aleluya por esto. Gracias a Dios ser reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y así como dije ahora, hermanos, estos 3 ejemplos, que crecimos desarrollándonos en algo que a Dios no le agradaba y sin querer, de manera inconsciente, ponernos en las finas del diablo. Ahora quisiera leer, por favor, Romanos, allá adelantito, capítulo 6, versículo 16 al 23. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios, que lo que dice esto. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice que cuando entramos a la edad, hermanos, de la conciencia, que ya nosotros entendemos, dice, lo hicimos voluntariamente. Dice, hablo como humano, versículo 19 una vez más, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Esa era la vida pasada sin Cristo que nosotros estábamos viviendo, mis amados hermanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rescatados por Cristo, gloria a Dios. Ahora somos de Cristo. Ve conmigo, por favor, Colosenses. Por favor, Colosenses, el capítulo 1. Por favor, Colosenses, el capítulo 1, el versículo 12 al 14. ¿Si están allí, mis hermanos? Muy bien, voy a leer la palabra de Dios. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vea cómo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Estábamos allí, sí, pero Jesucristo vino para hacer libre a todo el que cree en Él. Por eso Él murió en la cruz, para dar libertad. Y cuando envió a alguien que nos predicara el Evangelio de Cristo, era para que recibiéramos a Cristo en el corazón y ser libres. Libres del pecado, libres del diablo y ser de Cristo, dice la Biblia. Nos ha librado, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo. No más Él tiene poder sobre nosotros. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Es que noticias tan preciosas. Entonces, hermanos, ya no somos esclavos del diablo. Él no puede dominarnos con vicios, Él no puede dominarnos con nada. Somos de Cristo. Antes nos dominaba, ahora ya no. Cristo nos hizo libres. Recuerdan que dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Somos de Cristo. Y luego dice, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo trabaja el diablo? La Biblia nos deja ver cómo trabaja. Entonces, ahora ya somos de Cristo, gloria a Dios. Ya no somos del diablo. Pero la Biblia nos deja saber cómo trabaja Él. Cómo es su manera de trabajar. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Aquí vemos cómo trabaja Él. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cómo trabaja el diablo, hermanos? Tentando, poniendo tentaciones. Él no puede obligarnos, pero va a poner tentaciones que nos gustan para que caigamos. Hermanos, Él no puede acabarnos a nosotros, pero Él puede ponernos tentaciones para que nosotros nos autodestruyamos. Recordemos esto, es muy importante. Y vino a Cristo nuestro Señor el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay tres maneras, y lo vamos a enseñar en la siguiente lección, tres maneras en que Él trabaja con los deseos de la carne. Era muy legítimo, el cuerpo necesitaba comer, pero Él estaba pidiendo que mostrara, anticipara su poder Cristo, y Cristo no lo iba a hacer. Era a su tiempo, en su momento. Y dice, pero sí le contestó con la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ve, hermanos, el diablo también conoce la Escritura. Él ve que nuestro Señor Jesucristo le ha citado la Escritura, de lo que está escrito en Deuteronomio, y él también utiliza aquí la Sagrada Escritura para hablar el diablo, pero la tuerce, hermanos. Una escritura mal aplicada, y eso me recuerda a predicadores y a religiones del tiempo presente, que sí, te pueden nombrar versículos, pero torcidos, mal aplicados, como hizo el diablo aquí. Puede haber personas pero ¿qué no dice la Biblia? Versículos sacados de contexto. Por eso es necesario conocer bien la Biblia, y por eso nosotros invitamos a nuestra iglesia a que lea la Biblia, a que la conozca, que la conozcamos nosotros, la palabra de Dios, porque en eso nos va a proteger contra el diablo. Son nuestras armas de defensa contra el diablo. Y dice, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y en esa tentación que acabo de leer, hermanos, está hablando de la vanagloria de la vida. Porque está diciendo que todos vean que tú te avientas y que no te pasa nada. Eso es que todos te vean que tú eres poderoso. Esa es la vanagloria de la vida. ¿Cómo tienta el diablo? Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿sabe qué viene, hermanos? A los deseos de los ojos. Mira todo lo que puede ser tuyo. Yo he visto esa escritura, he hablado en la iglesia, mis hermanos. No sé qué había en la mente de Satanás, porque era imposible que Jesucristo nuestro Señor cayera en esas tentaciones. Imposible. No es posible que Él peque, que Jesucristo nuestro Señor peque. No sé qué tenía Él en su mente, el diablo, pero estaba pidiendo algo que era imposible que sucediera. Versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Por tercera vez le cita la Escritura: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, si se fija en la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo de conocer la Escritura, la Sagrada Escritura, porque esa nos va a dar defensa contra los ataques del enemigo, del diablo, del enemigo que tenemos los cristianos. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no conoce la Sagrada Escritura, va a caer presa de tentaciones que el diablo le va a poner, o va a caer presa de falsas religiones o falsos predicadores que hoy abundan. Cualquier gente se para y empieza una religión porque quiso, y muchos ingenuos, muchos tontos que le siguen, nada más.
porque ni conocen la Biblia. Una Biblia que mal utilizan, que mal aplican, porque no la conocen la palabra de Dios. Pero esas religiones, al que conoce la palabra de Dios, no le engañan. Esos falsos predicadores, al que conoce la palabra de Dios, no lo engañan. Como nuestro Señor Jesucristo no fue engañado por el diablo, era imposible. Pero le citó la Escritura y nos da el ejemplo y nos enseña a nosotros que así le podemos vencer a nuestro enemigo. Ahora, muy bien, hermanos, añade unos versículos más que quisiera ver, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Cómo la palabra de Dios nos da otros puntos, cómo vencer a ese enemigo. Con la palabra de Dios ya vimos, pero ahora Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Acercados a Dios, sometidos a Dios, buscando el rostro de Dios, el favor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No queriendo hacer nuestra propia voluntad, ahí es donde incluye nuestra naturaleza pecaminosa. No queriendo hacer lo que yo quiero, lo que son mis deseos, mis emociones que están afectadas por el pecado. No, sino queriendo hacer, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Someteos a Dios. Así es como podemos hacer que el diablo se aleje. Aquí tenemos una situación difícil en la familia. Aquí tenemos una situación difícil en esta relación. Vamos a ver qué dice la Biblia porque le vamos a hacer caso. ¿Qué dice Dios? Así me someto a Dios y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. La tentación que el diablo me avienta, que el diablo me presenta, la voy a rechazar porque estoy creyéndole a Dios, y dice: y huirá de vosotros. También vamos a ver, por favor, mis hermanos, donde empezamos, y ya estamos terminando, Primera de Pedro, por favor, donde habíamos empezado, el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, está diciéndoles a cristianos. Cristianos pueden caer en las peores cosas si ese cristiano no lee la Biblia, si ese cristiano no ora, si ese cristiano no le gusta congregarse. Él nada más está expuesto a caer en las peores cosas que el diablo le presente. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el versículo 7, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se resiste? Firmes en la fe. Si la Biblia me dice no dejando de congregarnos, eso es fe, yo no dejo de congregarme. Hoy entendemos que hay una pausa. Si la Biblia me dice que lea la Biblia, yo la voy a leer. Ese es en la fe. Si la Biblia me dice que ore por las situaciones, yo voy a orar, porque ahí es donde yo estoy firme en la fe. Esa es la manera que yo tengo que vivir un hijo de Dios, para que el diablo con sus engaños, recuerde lo que dije, no provoque que yo me autodestruya. Él no puede destruirme, pero si yo caigo en sus trampas, yo me voy a autodestruir, y es lo que él quiere que suceda. Hermano, alguien que no lee la Biblia, alguien que no ora, que la Biblia ni la conoce y se llama cristiano, la iglesia no le gusta tampoco, pero esa persona, hermanos, hace caso de las tentaciones del diablo, y esa persona puede destruir su propia vida y aún su familia. Por eso tenemos la fuerza y el poder en Dios, en la palabra de Dios. Y finalmente la Biblia nos dice en Efesios 4:25, mis hermanos, Efesios 4:25, vamos ahí por favor, Efesios 4:25. ¿Están ahí, mis hermanos? Muy bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Verdad que lo dice la Biblia? El cristiano es avisado, el cristiano es advertido. Tienes un enemigo, es real, no le des lugar. No caigas en sus trampas y en sus mentiras. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Aquí dice la Biblia primeramente, cuando la gente miente, versículo 25, cuando el cristiano es mentiroso y no deja de mentir, le está dando lugar al diablo. Cuando la persona es corajuda, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No perdona, me la hicieron, me la pagan, no saben con quién se metieron.
expresiones del mundo que los cristianos a veces tomamos. A mí no me van a hacer eso, ¿sí? Rencorosos, vengativos, que no saben perdonar. Si es cristiano, solamente le está dando lugar al diablo. Así dice la Biblia. Y luego ya más abajito dice que con robar, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También, ¿cómo se le da lugar al diablo? Aquí dice el que roba, y luego dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El que es grosero le da lugar al diablo. La Biblia nos enseña, no le des lugar, porque puedes caer en sus trampas. Ese es el enemigo que tenemos, hermanos. Él no nos puede acabar, pero puede provocarnos a que nos autodestruyamos, y a veces no solo nosotros nada más, sino aún nuestras propias familias. Por eso tenemos que ir a refugiarnos en Dios, conocer la Biblia, acudir a su palabra, que nos conforte y nos dé fuerzas para cada día. Acudimos en oración, porque no sabemos qué traerá cada día. Les amamos, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Nuestro amado Dios, gracias por tu palabra bendita que es verdadera, y gracias por este estudio. He enseñado este estudio, Señor, como aviso para todos nosotros, que no caigamos en las trampas del diablo, porque cristianos pueden caer, y yo creo que cristianos han caído en las trampas del diablo, y el diablo quiere hacer sus vidas miserables, sus vidas desgraciadas. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo vine para que tengas vida en abundancia. Dijo que el diablo solamente viene para hurtar y matar y destruir. A eso viene el diablo. No le debemos de hacer caso. Los cristianos vamos a refugiarnos en la voz de Cristo, en la palabra de Dios. Vamos a refugiarnos en la oración. Vamos a estar firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, porque todos estamos, yo también, todos estamos en esta lucha que es diaria, que no debemos de olvidar. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, mi Dios. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a cantar el último himno para despedirnos. Jesús es la luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. La noche se cambia en día con Él, Jesús es la luz del mundo. Y andando en la luz tras su guía tan fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Si ciegos o presos del lóbrego error, Jesús es la luz del mundo. Él manda alabaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo.
Dios les bendiga. Si por medio de este canto pudieran comprender que el Dios del cielo les ama tanto, quiere que estén bien, que es por eso que Él en Cristo demostró su amor para que puedan ver lo que es verdad. Esto es verdad. Esclavos del pecado por doquier, viviendo en vanidad y en el placer, estando incapaces para ver lo mucho que se pierde sin buscar a Dios. Y si por medio de este canto pudieran comprender que el Dios del cielo les ama tanto, quiere que estén bien, que es por eso que Él en Cristo demostró su amor para que puedan ver lo que es verdad.